Muy buenas y bienvenido, bienvenida al Vitalista. Un espacio donde hablamos de salud sin quedarnos en la superficie, de osteopatía, de clínica y de todo lo que hay detrás de los síntomas. Porque muchas veces lo que te pasa no empieza donde te duele, y entender eso cambia la forma en la que vives, en la que te cuidas y en la que te miras. Si sientes que hay algo más, este espacio es para ti. Ponte cómoda, ponte cómodo y vamos con el episodio de hoy. Cuatro nombres y una misma pregunta. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo confluyen cuatro pensamientos similares en conclusiones. Cuatro historias muy interesantes que marcaron la historia del ser humano más de lo que imaginamos. Te voy a hablar de Elena Petrovna Blavatsky, de Andrew Taylor Still, de Rudolf Steiner y de William Gardner Sutherland. Blavatsky y Steiner son los fundadores de la teosofía y la antroposofía, corrientes de pensamiento más arraigadas de lo que creemos en nuestra sociedad. Y Still y Sutherland son, por un lado, el fundador de la osteopatía y, por el otro, uno de sus avanzados alumnos. No hay evidencia de que Still y Sutherland conociesen a Blavatsky y Steiner, ni viceversa. Pero en el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX, los cuatro se hicieron la misma pregunta. ¿Qué es ese algo invisible que hace que el cuerpo vivo sea completamente diferente a la suma de sus partes? Blavatsky vivió entre 1831 y 1891, murió en Londres a los 59 años. Still nació en 1828 y murió en 1917 en Kirchville, donde se dedicó a ejercer y enseñar la osteopatía. Rudolf Steiner nació en 1861 en Dornach, Suiza, y murió en 1925 a los 64 años, atribuyéndose su muerte al exceso de trabajo físico y mental realizado durante muchos años. Sutherland nace en 1873, tan solo un año antes de la proclamación de la osteopatía. Ya de adulto estudia osteopatía en Kirchville y fallece en 1954 a los 81 años, en Pacific Grove, en California. Hay periodos en la historia en los que algo se mueve en el pensamiento humano de forma simultánea y en lugares distintos, como si el mundo, en esa franja de tiempo, estuviese maduro para ciertas preguntas. El último cuarto del siglo XIX fue uno de esos periodos. Antes de que empezase ese cuarto de siglo, el 22 de junio de 1874, un médico y cirujano de Missouri llamado Andrew Taylor Still proclamaba los principios de lo que llamaría la osteopatía. Tan solo 17 meses después, en Estados Unidos también, en noviembre de 1875, Elena Petrovna Blavatsky, pensadora y escritora rusa, fundaban en Nueva York la Sociedad Teosófica. Uno y otro, sin conocerse, sin leerse, sin cruzar jamás sus caminos, al menos que sepamos, estaban respondiendo a la misma crisis de esa época. La medicina y la ciencia habían sido capaces de diseccionar el cuerpo humano con una precisión sin precedentes, pero en el camino habían perdido algo. Habían perdido al propio ser humano. Pocos años después, un joven filósofo, ya en Austria, llamado Rudolf Steiner, llegaba a las mismas conclusiones desde el mundo de la filosofía y la ciencia alemanas. Y décadas más tarde, un osteópata de Minneapolis llamado William Gardner Sutherland, alumno de Still, llevaría la exploración del cuerpo vivo a territorios que su propio maestro nunca imaginó. En este capítulo te cuento la historia de estos cuatro personajes, no para mezclarlos, ni para hacer de ellos una doctrina unificada que nunca existió, sino para mostrar algo más interesante aún, que cuando mentes rigurosas y honestas se hacen las mismas preguntas desde lugares distintos, tienden a encontrar respuestas que se parecen de manera que no puede ser casualidad.
Antes de seguir, vamos a analizar un poco el contexto en el que se desarrollaron, el mundo en el que vivieron, el escenario común. Para entender por qué estos 4 pensadores llegaron a donde llegaron, hay que entender el mundo que compartieron. Un mundo en plena revolución industrial, donde la máquina se había convertido en el modelo de todo, incluido el cuerpo humano. La medicina del siglo XIX era mecanicista por convicción. El cuerpo era una máquina compleja, la enfermedad era una avería y el médico era el técnico que la reparaba. Ese modelo funcionaba y hoy en día aún sigue funcionando para muchas cosas, pero dejaba sin respuesta a preguntas que cualquier clínico honesto se hacía en silencio. ¿Por qué 2 pacientes con la misma lesión evolucionan de forma completamente diferente? ¿Por qué hay personas cuyo cuerpo está objetivamente deteriorado y sin embargo irradian una vitalidad que ningún análisis puede medir? Te he dicho antes que el siglo XIX diseccionó el cuerpo con una precisión sin precedentes y que en el proceso se perdió el ser humano. Sin duda, podemos decir que Blavatsky, Steele, Steiner y Sutherland fueron, cada uno a su manera, un intento por recuperar al ser humano. En ese contexto de insatisfacción intelectual y clínica florecieron en Europa y en América movimientos que hoy llamaríamos alternativos, pero que entonces eran parte del debate serio de la sociedad: el mesmerismo, el espiritualismo, el vitalismo o la medicina naturista. No todos eran rigurosos. Mensajes que muchas veces se han ido diluyendo, propuestas que han quedado desmentidas y otras a las que aún hoy el conocimiento actual no puede llegar a explicar. Lo que tenían en común es que en el fondo de todos ellos había una intuición legítima, que el ser vivo no puede reducirse a sus componentes materiales. En ese caldo de cultivo fue donde nacieron casi simultáneamente la teosofía de Blavatsky, la osteopatía de Steele, la antroposofía de Steiner y más tarde la osteopatía craneal de William Gardner Sutherland. Voy a relatar los principales eventos acontecidos en este periodo para seguir poniendo contexto. En 1874, Steele proclama la osteopatía en Kirksville, Missouri. Solo unos meses después, en 1875, en noviembre, Elena Blavatsky funda la Sociedad Teosófica en Nueva York. Ambos no se conocen. En 1888, Blavatsky publica La Doctrina Secreta, su obra más ambiciosa, una síntesis de cosmología, filosofía oriental y ocultismo que va a influir en toda una generación de pensadores europeos. En 1892, Steele funda la primera escuela de osteopatía del mundo. Sutherland, con 19 años, aún no ha llegado allí. Entre 1900 y 1912, Steiner desarrolla en silencio la antroposofía. Durante todo este periodo, además, lidera la sección alemana de la Sociedad Teosófica, el movimiento que había fundado Blavatsky. Pero en 1912 rompe con ella por diferencias filosóficas irreconciliables. Entre 1900 y 1920, Sutherland se encuentra estudiando con Steele y comienza su exploración del cráneo como estructura móvil. Lo que pasa es que tardará casi 4 décadas en poder contarlo en voz alta. No es hasta 1939 cuando Sutherland presenta por primera vez su concepto del movimiento respiratorio primario y el aliento de la vida. En este punto, Steele había muerto 22 años antes, Steiner hace 14 y Blavatsky 48 años antes. Son 4 formas distintas de llegar al mismo lugar. Elena Petrovna Blavatsky fue la más radical y la más difícil de categorizar. Viajera incansable, estudiosa de tradiciones esotéricas de medio mundo, construyó en La Doctrina Secreta un sistema cosmológico de una ambición descomunal, nada menos que una historia del universo y del ser humano que integraba el hinduismo, el budismo, el neoplatonismo y el ocultismo occidental. Su legado es complejo. Hay partes de su obra que no resisten el escrutinio moderno, pero su influencia fue enorme y real. Le dio a toda una generación de intelectuales un vocabulario para hablar de lo invisible con cierta precisión. Andrew Taylor Steele era, en cambio, un hombre de manos, médico de frontera, hijo de un pastor metodista,
superviviente de la Guerra de Secesión. Su revolución fue clínica, antes que filosófica. Observó que el cuerpo humano, cuando sus estructuras están en equilibrio y sus fluidos circulan libremente, tiene una capacidad de autocuración que ningún fármaco puede igualar. Lo llamó la gran inteligencia de la naturaleza. No era un pensador sistemático, al estilo europeo, pero sus intuiciones clínicas eran extraordinariamente precisas y, como veremos, extraordinariamente cercanas a lo que Steiner describiría desde la filosofía. Rudolf Steiner era todo lo contrario a Still en método, sistemático, filosóficamente riguroso, obsesionado con la verificabilidad de sus afirmaciones. Partiendo de la filosofía de Goethe y de la tradición idealista alemana, construyó la antroposofía como un método de investigación de la realidad que incluye las dimensiones espirituales del ser humano sin renunciar al rigor intelectual. Su descripción del ser humano, cuerpo físico, cuerpo etérico, astral y el yo, es probablemente el mapa más detallado y coherente que existe de lo que los clínicos como Still intuían pero no sabían articular. Y por último, William Gardner Sutherland fue el más silencioso de los cuatro. Durante décadas exploró, en secreto casi, la movilidad del cráneo, y lo que encontró al escuchar con las manos fue algo que tardó mucho en atreverse a decir en voz alta, que hay en el cuerpo vivo un movimiento primario, anterior a la respiración y el latido cardíaco, que parece emanar de una fuerza que no es mecánica. Lo llamó el breath of life, el aliento de la vida. Y cuando encontró las palabras para describirlo, esas palabras se parecían mucho a las que Steiner había usado décadas antes para hablar del cuerpo etérico. Ahora vamos a entrar en las convergencias, en lo que dijeron ellos sin haberse leído. No hay documentos que prueben que Still pudiese leer a Blavatsky, ni que Sutherland pudiese leer a Steiner. Las influencias directas son imposibles de confirmar, pero los paralelos conceptuales son tan precisos que merecen ser puestos uno al lado del otro. Still y Sutherland decían: el cuerpo contiene todas las medicinas que necesita. Y por otro lado, Steiner y Blavatsky respondían: el cuerpo etérico es la fuerza sanadora intrínseca del ser vivo. La enfermedad es su desequilibrio, no una entidad externa. Still y Sutherland decían: la arteria es suprema, el fluido es el portador de vida e inteligencia. Y Steiner y Blavatsky respondían: el cuerpo etérico se expresa y actúa principalmente a través de los fluidos del organismo. Still y Sutherland decían: la breath of the life, un movimiento primario que no es ni respiratorio ni cardíaco, mientras que Steiner y Blavatsky respondían: el cuerpo etérico tiene sus propios ritmos, distintos a los del cuerpo físico. La marea larga es su expresión más perceptible. Still y Sutherland decían: el cuerpo es como una obra perfecta de inteligencia superior, el médico como facilitador, no como curador. Mientras que Steiner y Blavatsky nos decían: el cuerpo físico es la expresión más condensada del espíritu. El terapeuta trabaja con las fuerzas del paciente, no sobre él. Still y Sutherland nos decían: la estructura gobierna la función, pero hay algo más allá de la estructura. Mientras que Blavatsky y Steiner nos dicen: lo físico es la manifestación visible de lo etérico. Tratar solo la estructura es tratar la sombra, no el cuerpo que la proyecta. Hay una forma de entender estas convergencias que no requiere ni fe ni coincidencia mística. Simplemente cuando observadores rigurosos y honestos se sientan durante años a escuchar el cuerpo vivo con atención real, ya sea con las manos como Still y Sutherland, o la capacidad de observación interior que Steiner entrenó durante toda su vida, tienden a percibir las mismas cosas. No porque hayan bebido de las mismas fuentes, sino porque el cuerpo vivo tiene una realidad propia que se impone a quien lo escucha con suficiente paciencia y sin ideas preconcebidas. Eso, en sí mismo, es una de las conclusiones más interesantes de este capítulo.
Ahora vamos allá con las conclusiones a las que nos han hecho llegar o a las que quiero llegar yo, que nos dejaron estas 4 personas. 1. No hubo influencia directa documentada, pero sí un clima compartido, el vitalismo del siglo XIX, la reacción contra el mecanismo reduccionista y la búsqueda de una comprensión más completa del ser humano son el río del que todos bebieron, Steele y Sutherland desde América, Blavatsky y Steiner desde Europa. El mismo río, orillas distintas. 2. Las convergencias conceptuales son demasiado precisas para ser ignoradas. El Breath of Life de Sutherland y el cuerpo etérico de Steiner describen con lenguajes distintos algo que se parece mucho a lo mismo. No porque uno copiara al otro, sino porque ambos estaban observando la misma realidad. 3. Steiner y Blavatsky se parecen más de lo que Steiner hubiese querido admitir. Su ruptura con la teosofía en 1912 fue real e importante, principalmente por el papel del yo individual y el papel de Cristo. Pero el mapa del ser humano, que ambos construyeron, comparte una arquitectura fundamental. Para el osteópata que quiere profundizar, ambos son útiles y complementarios, siempre que se sepa en qué se diferencian. 4. La osteopatía nació con una dimensión que la profesión lleva un siglo intentando olvidar. Steele no era un mecánico de tejidos, era alguien que creía que el cuerpo vivo es la expresión de una inteligencia que lo trasciende y que el trabajo del osteópata es ponerse al servicio de esa inteligencia. Eso no es New Age, es una idea fundacional de nuestra profesión. Aquí incluyo mi propia visión personal. Steele era un pastor metodista. El metodismo era un movimiento renovador dentro de la Iglesia anglicana, protestante, y el propio protestantismo, a su vez, deriva del catolicismo. Todo corrientes cristianas, que a mí personalmente siempre me han generado cierto rechazo. Me pasa como con muchas fuentes de conocimiento. Cuando se empieza a hablar de religión, desconecto, me aparto. Me pasaba con Steele, cuando empieza a hablar del gran arquitecto, con esa perspectiva cristiana y masónica, me cuesta engancharme a ello. No sé si tú, como lector de Steele, te sientes reflejado en ello. A mí me generaba pensamientos de ¿por qué, Andrew, con todo lo que has descubierto y propuesto, tienes que basar tu propuesta en que confiemos en tu Dios? Y un poco mi camino intelectual y mi propuesta formativa, que a los que habéis estudiado conmigo en acompañamiento integral de la salud o en alguna escuela, lo sabéis de sobra. Toda mi propuesta va encaminado en darle una explicación anatomofisiológica y con todas las fuentes de conocimiento posible a ese live alone que dice Steele, ¿no? A esa confianza en el gran arquitecto. Entonces, si te interesa, puedes, seguirme, ir viendo, o ver todo lo que voy contando, ¿no? Vamos con la quinta conclusión. Lo que los 4 nos dan hoy no es una doctrina, es un vocabulario. Un vocabulario para nombrar lo que los osteópatas percibimos bajo las manos y que el modelo biomecánico no puede explicar. El cuerpo etérico, fuerza vital, la marea larga, el aliento de la vida. Estas no son equivalentes exactas, pero todas estas palabras, todos estos conceptos señalan en la misma dirección. A veces, tener palabras para algo es el primer paso para hacerlo consciente. 6. El trabajo que hacemos los osteópatas tiene una historia más profunda de lo que nos enseñaron. Y conocer esa historia no nos hace menos científicos, nos hace más honestos sobre la complejidad de lo que tocamos cada vez que ponemos las manos sobre un ser vivo. Este capítulo es una introducción, no una conclusión. Cada uno de estos 4 personajes merece su propio espacio. De hecho, a Steele ya lo entrevistamos. Lo que pasa es que mi tiempo y recursos no dan para todo. Mi objetivo con esta serie es compartir la investigación personal que estoy haciendo, el intento de darle palabras a sensaciones y vivencias en consulta y el establecer unas bases cognitivas y sensoriales para el camino que tengo que trazar en adelante. Mucho más me gustaría seguir expresando, pero lo vamos a dejar aquí. Como siempre, puedes aportar lo que consideres, pero antes de dejarte con la despedida te quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Qué tendría que desarrollar un osteópata en sí mismo para hacer consciente el trabajo que ya está haciendo sin saberlo? Pues lo curioso es que en el siguiente capítulo de este podcast vamos a hablar de cosas muy parecidas a ella. Y te prometo que no estaba pensado el día que escribí este guión.
¿vale? Así que nos vemos en 15 días y te adelanto que nos veremos con una entrevista maravillosa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si estás en este punto, probablemente es porque este episodio te ha aportado algo. Me alegra que haya sido así. En las notas del capítulo te dejo enlaces a mis redes, por si quieres seguir profundizando en esta forma de entender la salud. Y si te apetece apoyar este proyecto, hay varias formas muy sencillas. La primera, seguir el podcast, dejar un me gusta en el capítulo o compartirlo, tanto por redes como en persona con tus amigos, como de verdad crecen estos proyectos. Y si quieres ir un paso más allá, también te dejo la opción de que puedas invitarme a un café o a un desayuno, con una pequeña aportación de 2 euros o de 5 euros. Tienes el enlace aquí abajo. No tengo más que decirte. Gracias por estar al otro lado, nos seguimos escuchando, un placer y hasta siempre.